Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Infinitas gracias a Julio por continuar animándome a estar acá y a acogernos en su canal para continuar compartiendo y podernos reunir en esto tan bonito que es comunicarnos. Comunicarnos y compartir. Da igual aquellos que hacéis comentarios, por cierto, inteligentes comentarios, o aquellos que simplemente ponéis el auditivo, el investigador y el científico en marcha. Gracias a todos. Hoy os propongo algo que aparentemente puede ser muy sencillo, pero que, como siempre, al menos para mí, me permite profundizar en cómo funciona y cómo es que funcionamos en nuestras vidas, estos que nos nombramos seres humanos. ¿Qué es la vida? La vida es una experiencia que desarrollamos individualmente en una comunidad de seres o congéneres, seres parecidos o iguales en sus funciones, pero que además convive con otras comunidades, que además, a su vez, están todas relacionadas porque estamos todos teniendo estas experiencias en un planeta, esto que llamamos planeta Tierra, que es otro ser, por mucho que a algunos todavía les cueste. Tiene inteligencia, memoria, vida propia. Y también siente. Se expresa de otra forma, vive de otra forma, es de otra forma, pero a su vez permite la posibilidad de todas estas comunidades. Vamos así a agruparlas en vegetales, minerales, vegetales, luego hay, bacterias, enzimas, proteínas, montones de comunidades que la conforman y que ya permite la vida ahí. Hay el agua, hay el aire, o sea, la atmósfera, llamamos aire, pero la atmósfera también tiene sus componentes. Bueno, estamos aquí. Es todo un montón de vamos a ponerle elementos que componen esta posibilidad, esta experiencia. Estos cuerpos que tenemos para poder tener esta experiencia, a su vez, también están compuestos de montones de comunidades. Dentro del cuerpo hay comunidades de células específicas que funcionan de forma distinta, que dan también lugar a formas distintas. No es lo mismo el hígado que los pulmones, no es lo mismo el corazón que el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos montones de comunidades dentro de nosotros que están ahí diferenciadas, pero que a la vez, en su conjunto, permiten lo que nosotros entendemos como vida corporal, biológica, física. Bueno, ya hemos hecho un pequeño recorrido, como para decir, bueno, elementalmente, así a grosso modo y de una forma, digamos, entre comillas, algo superficial, nos hacemos una idea. ¿Dónde estamos? Esto más o menos es así. Y para que haya un desarrollo, una evolución en esta experiencia, pues hay una serie de elementos que necesitamos, lo que nosotros diríamos lo que nos sostiene esta experiencia física, pues es
hasta donde hemos llegado nosotros a comprender, nutrirnos. Hay que entrar en una cierta energía para que esto funcione. Así que a eso nosotros le llamamos respirar, comer y beber. ¿Cualquier cosa? En principio, no. Estamos, digamos, en una situación que precisa de elementos concretos en cuanto a respiración, precisa elemento concreto en cuanto a bebida, en este caso sería el agua, exclusivamente, atención a eso, y después de eso tenemos la necesidad de nutrirnos. Nos han enseñado, y hay variopintas formas de hacerlo alrededor del mundo, y es obvio, aunque muchos tal vez lo desconozcan, que ha habido seres que tienen el mismo formato físico-biológico que nosotros, que han conseguido vivir excelentemente sin ingerir algo más que agua. Curioso. Se ha realizado distintos, digamos, investigaciones al respecto de estas personas, es decir, se ha tomado algunas de estas personas que lo han permitido, se les ha ingresado en lugares donde no había posibilidad, digamos, de que hicieran trampa, porque aquí todo el mundo cree que todo el mundo es tramposo. Entonces han dicho, esto es imposible, vamos a, si nos permites, ponerte en investigación, te vamos a meter en un lugar donde no tengas acceso a nada más que no sea el agua y te vamos a estar analizando todos los días para ver cómo anda tu presión sanguínea, etcétera, 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 y poder comprobar que realmente estás diciéndonos la verdad, que no estás comiendo, que solo bebes agua y que tu cuerpo está perfecto. ¿Cómo va a ser? Esto que parece loco a muchos, esto que ha sido investigado, pero no se nos ha explicado debidamente. Fíjense que siempre se nos explica lo que debe ser interesante para quienes están, qué sé yo, consiguiendo algo que no creo que esté relacionado directamente con el dinero. Muchos de nosotros creemos que todas estas fechorías que está viviendo la humanidad se deben a la avaricia de algunos. Pues miren, empiecen a darle un poco más de vueltas a su inteligencia mental y dense cuenta de que probablemente eso es lo último que necesitan. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que fabrican el dinero, por lo tanto tienen todo el que quieran. No necesitan el dinero Están haciendo otra cosa que nos está pasando desapercibida, porque a nosotros sí nos han, vamos a llamarlo así, domesticado, haciéndonos entender que el dinero es tan importante. Por eso hoy estoy aquí con este tema. Empiecen, por favor, si quieren, es una invitación, a hacer ir un poco más sus neuronas y a tratar de entrever en todo esto que hay algo que va más allá del dinero. El dinero es, vamos a poner, el pienso que nos han puesto para que nosotros nos convirtamos en seres que no estamos atentos a nuestras vidas, a cuáles son realmente nuestras necesidades. No solamente físicas, obviamente, pero... Y ahí hay la distracción, ¿sí? Cualquiera de los animales domésticos que tenemos en casa está siendo convertido en un animal inadecuado, insostenible por sí mismo, porque se está acostumbrado al pienso. Le damos la comida, él no tiene que buscarla, él no tiene que saber dónde puede encontrarla y por lo tanto con el tiempo se vuelve un tonto que si lo dejamos solo o sola, puede ser masculino o femenino, no va a saber resolver su vida. ¿Por qué? Porque le acostumbramos desde pequeñito que le damos la comida. Entonces, eso es un poco lo que está pasando con los humanos. Por eso, algunas ideas han aparecido como que somos animales de granja para según quién. Bueno, si no lo somos, lo parecemos, ¿verdad? Porque, la verdad... Bien. Se observó que estos seres podían vivir tranquilamente y además con un estado superior a la media normal de los tiempos en los que yo supe que sí que se estaban haciendo estas investigaciones. Pero es que esto ya sucedía muchísimo tiempo atrás.
¿Por qué? Pues, no sé si alguno de ustedes conoce a Paramahansa Yogananda. Él escribió un libro, ya no está entre nosotros, hace ya años. Él escribió un libro que se titula La autobiografía de un yogi, y en ese libro él habla de que entre uno de los muchos viajes que hizo por la India, su país natal, encontró a distintas personas, pero en un caso habla de una de ellas, de una mujer que vivía sin otra cosa que tomar agua. De hacía muchísimos años. En cambio, ella cocinaba, hacía todo lo que tenía que hacer una mujer india. En su hogar, pues estaba casada, pero ella no ingería comida. Por una serie de sucesos que pasaron en su vida, tomó la decisión y lo logró. Y estaba en perfecto estado de salud, además fue madre, quiero decir. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque cuando hablamos de vida, nos hemos acostumbrado a entenderla de un modo porque ese ha sido el modo en que nos ha sido entregado. Por lo tanto, necesitamos beber, necesitamos comer, necesitamos respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y si resulta que no es así? Por lo menos en algunas cosas. Vamos a poner en estos momentos, respirar parece que prescindir de eso va a ser que no. Ok, entonces, ¿qué más? El agua, bueno, de momento parece que tampoco. Bien, entonces, ¿qué más queda? La comida. Claro, cualquiera de nosotros acostumbrados a comer varias veces, viendo cómo ha habido otros seres humanos que se han muerto de hambre, sabemos que hay gente que pasa hambre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? Claro, ¿cómo va a ser? Y eso me lo he preguntado yo durante todos estos años que empecé a saber que estas cosas pasaban y eran reales. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya quien pueda vivir sin tomar alimento sólido, ni vegetal ni animal, y que se pueda, digamos, alcanzar una salud excelente solo tomando agua y respirando? ¿Perdona? ¿Y hay gente que se está muriendo de hambre en países donde la pobreza es tremendamente agresiva con las personas? Aquí hay alguna cosa que no sé cómo concebirla, ¿no? Pues sí, resulta que de algún modo sabemos que esto es verdad, que hay personas que lo han logrado. Otros nos hemos puesto en la labor, que a mí me encantaría dejar de comer. Me encantaría dejar de comer. Entiendo que parece loco, puede parecer loco, pero no lo es para mí. Porque me gustaría poder prescindir de la vida de otros para poder vivir yo, ¿saben? O sea, es algo que para mí pertenece a mi posibilidad, es algo deseable. No quiero que nadie se muera por mí para que yo pueda sostenerme. Realmente, lo encuentro absurdo. Algunos se molestan, los vegetarianos, cuando les digo, oye, pero al final resulta que estamos sobreviviendo o logrando vivir a costa de la vida de otros, y se enfadan. No compares la vida de un animal con la vida de un vegetal. Bueno, yo entiendo que cada uno tiene desarrollado su sensibilidad a su modo. Pero si resulta que alguien puede entender o puede recibir la información de que hay quienes lo han logrado, y como digo, ya no es una cosa nueva, ni siquiera, lo que ocurre es que no se está entregando esta información a los demás. Porque ahora la mayoría de nosotros no es que nos alimentemos, es que andamos con glotonería. Estamos comiendo demasiado y mal, las dos cosas. Y entre una cosa y la otra, la verdad es que andamos todos con una serie de situaciones que son bastante anómalas y que nos están afectando muchísimo. Y como no hay una información, digamos, global, autentificada, que se reúna toda la información que hay, eso no se está haciendo, pues encuentro interesante que empecemos al menos a tratarlo, porque mis conocimientos son limitados. No estoy aquí para enseñarles a vivir de otro modo, Dios me libre, porque yo misma he logrado hasta cierto punto alguna cosa. Pero no deja de ser interesante, a mí me lo parece, que empecemos a reflexionar un poco más. Porque andamos, incluso a la hora de
vamos, desarrollar nuestra inteligencia, la desarrollamos de una forma limitada. Quizá tengamos que ponernos ahí como algunas incógnitas más para que podamos entender mejor que hay cosas que realmente no las sabemos y no las estamos observando. Y la única forma de poder saber es empezar a investigar. Yo hace años que lo estoy haciendo y todavía estoy aquí, pero sí he podido seguir algunas cosas que sé que han sido investigadas y que también sé que las ha encontrado poquísima gente. ¿Por qué no hay interés? No es porque estén tan ocultas, desde luego, no están explicadas en las noticias, no salen. Estas cosas las encuentras en alguna pequeña revista, algún pequeño artículo, alguna pequeña cosa, pero no suelen estar. Pero si alguien las investiga, por supuestísimo va a encontrar cosas. Así que hay personas que verdaderamente nos han mostrado que pueden vivir sin comer con un estado excelente de salud. Y eso que a muchos les parecerá abominable, especialmente porque, como digo, ha habido en todos los países generaciones que lo han pasado muy mal. Pero lo han pasado muy mal, ¿por qué causa? Esa es la pregunta que me hago, no porque la tenga respondida, sino porque diga, vamos a ver, si nosotros tenemos un cuerpo que está preparado para hacer otras cosas, ¿por qué no se nos enseña para que nosotros podamos estar, por ejemplo, sin gente que se muere de hambre? Porque me parece bastante importante. Vamos, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero vamos, a mí me gustaría. Es algo que entiendo como muy como deseable, ¿no? Casi. Claro, estamos aquí muriéndonos de hambre porque no tenemos nutrientes o porque estamos funcionando en base a una serie de creencias y no sabemos cómo hacerlo. Porque obviamente algo hay que hacer. No se trata de decir, bueno, dejo de comer y ya está. Parece ser que así no va. ¿Cómo lo hace? Bueno, mis investigaciones, hasta donde yo alcancé, es que este cuerpo está preparado, hasta donde yo alcance, repito, investiguen. Está preparado para integrar lo que podríamos entender como fotones, que es las partículas que componen la luz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, como ya hemos conversado y compartido en otras ocasiones, en realidad, esta realidad que nosotros visualizamos con todos los componentes sólidos que nos hemos acostumbrado a detectar como tales, desde una mesa, un árbol, a nuestro propio cuerpo, lo que sea, está constituido por partículas. Estas partículas, en realidad, son frecuencias. ¿Y qué es una frecuencia? Bueno, ahí nos encontramos con que son lecturas, vamos a ponerlo así, de fenómenos que se repiten a una cierta velocidad en un segundo. Hasta ahí es donde la ciencia, a la que nos es permitido acceso, nos cuenta. Lo he explicado en otros audios, así que no voy a perder tampoco, no voy a invertir más tiempo en esto. Entonces, en realidad todo lo que estamos experimentando está en relación a frecuencias o fenómenos que se repiten a una cierta velocidad en un segundo. Todo. Y como hay una velocidad determinada, pues la manera que tenemos nosotros de leerlo a través de nuestros sentidos, que no es solamente el de la vista, pues nos da esa lectura. Esto es sólido, esto está ahí, ¿sí? Cuando yo empecé a interesarme por todo esto, me pareció horroroso. Y luego con el tiempo he visto una arquitectura de un bellezón increíble. Así que tómense paciencia, porque de entrada, cuando se inicia con todo esto, la sensación es, caramba, entonces todo es mentira, todo es falso, entonces, ¿qué es la realidad? Bla, 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 bla. Y ahí estás, ¿no? Y te entra como un soponcio, un Dios mío, entonces esto, qué feo. Pero a base de poner algo de paz y un poco de tranquilidad y seguir, avanzar. Actualmente entiendo que es un bellezón. Es algo, una serie de fenómenos que son
Vamos, quien sea o quienes seamos los que hemos construido todo esto es maravilloso. Piénsenlo un poco, más allá de cómo está construido, yo que sé, un coche, la verdad es que aunque no sepamos exactamente cómo ha sido construido, nos permite cosas maravillosas, ¿sí? O cualquier otra de las cosas que quieran. Por lo tanto, ¿por qué no tratar de entender cómo está hecho? ¿Sí? Bueno, es un poco lo que estamos intentando hacer. ¿Qué es la vida? La vida es un montón de frecuencias reunidas de un modo increíble que nos permite tener una serie de experiencias muy concretas. Y en esa amalgama de experiencias está lo que nos han dicho que es sostener nuestra vida en un estado óptimo. Y resulta que después de un montón de tiempo entendiendo que es necesario, por ejemplo, alimentarse y nutrirse de cosas, aparecen seres que pueden dejar de hacerlo sin que eso perjudique su salud. Hombre, perdonen, pues como a mí, con la curiosidad que yo tengo, tuve la necesidad de investigar un poco más. Y lo que pude saber era que ellos se pueden nutrir directamente recibiendo los rayos del sol en unos momentos, en unas condiciones determinadas, que suelen darse al amanecer. ¿Hasta dónde yo alcanzo? Investiguen un poco más. Y eso parece ser que puede entrar por los ojos. No sé si también a través de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una contemplación visual y sabemos que los ojos son quienes nos informan, quienes leen las frecuencias. Eso lo sabemos. Pero si además resulta que son los que pueden integrar dentro esas frecuencias que nos pueden nutrir y mantener nuestro cuerpo físico, biológico, en perfectas condiciones. Y uno dirá, y yo lo dije también, pero tenemos dientes, por lo tanto, si tenemos dientes, es porque tenemos que masticar, ¿verdad? Porque ¿para qué va a haber un diseño con dientes? Eso es lo que yo me pregunté, si resulta que no tenemos nada que masticar. y están en lo correcto. Me parece a mí que es sano y lícito hacerse ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero también es cierto y lícito plantearse por qué los perdemos. ¿Cómo es que sucede que los perdemos? ¿Cómo es que hay tanta población en el mundo que tiene dificultades serias con su dentadura? Porque yo la he padecido desde pequeña, etcétera, 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 cuando resulta que, en principio, si se necesitan hasta el último de tus días. Y de hecho hay algunos grupos humanos que tienen una dentadura perfecta hasta que se van al otro barrio. ¿Por qué? De tiempos inmemoriales, porque se ha hecho investigaciones en esqueletos antiguos encontrados y ya se veía que había problemas debido a la nutrición. Pero sí, ¿y si resulta que esa nutrición es la que desencadena desequilibrios? ¿Y si resulta que la nutrición a la que nos hemos acostumbrado no es la adecuada? Ya no hablo de no comer, pero digo, igual resulta que estamos haciéndolo todo de una forma que no es correcta. Y que probablemente tampoco la cantidad y el círculo de tempos en los que lo hacemos tampoco es correcto. Porque hoy en día se está empezando a reconocer que el modo en que nos alimentamos, es decir, la frecuencia en que lo hacemos, 3, 4, 5 comidas al día, está provocando que nosotros tengamos serios problemas en nuestras digestiones, por lo tanto estómago y todo lo que serían los intestinos, causando enfermedades serias. Hoy en día esto se está empezando a reconocer y hay algún campo de estos preciosos investigadores que sí que son médicos que lo están haciendo y se está reconociendo. Porque imagínense que, qué sé yo, que con un poco de agua y una o dos pequeñas comidas al día adecuadas y concretas estaríamos perfectos. ¿A cuento de qué los supermercados? ¿A cuento de qué tener que ir a tomar agua que viene envasada con un montón de porquería encima, cuando no veneno? ¿A cuento de qué tener que andar luchando como locos para esto y para aquello? Cuando resulta que con muy poquito y mejor y de calidad concreta y con un conocimiento profundo estaríamos todos increíblemente sanos y podríamos hacer lo que nos diera la gana, sin esta esclavitud que tenemos.
¿Se entiende? Bueno, resulta que esta esclavitud a la que estamos todos más o menos encadenados nos ha ocupado durante generaciones a estar trabajando 8, 10, 12 horas cada día. Si necesitamos aproximadamente 8 horas más o 6 u 8 horas para descansar, para lo que llamamos dormir o sueño, resulta que ahí juntamos aproximadamente 18 o 20 horas y nos quedan entre 4 y 6 para comer y hacer las otras cosas que necesitemos. ¿Sí? Desplazarnos, comer, qué sé yo. ¿Dónde estamos realmente? ¿Qué es nuestra vida en realidad? Y cómo es que hay toda una serie de experiencias notables que no nos son, digamos, expandidas debidamente, que no nos están siendo entregados esos conocimientos como para que nosotros por lo menos nos planteemos si esto que llamamos vida lo es o no. ¿Por qué? Porque al final el ser humano tiene unas necesidades básicas y elementales como ocupantes de un cuerpo biológico físico en un lugar concreto, y a lo mejor estamos precisamente enfermando porque estamos sobrecargando y malnutriendo esa experiencia. Cuando con muchísimo menos y, como digo, de mejor calidad, podríamos primero ser liberados de esta esclavitud de un modo sencillo. Cuando resulta que podríamos entonces, pues, dejando de ser esclavos, desarrollar nuestras cualidades naturales, y ahí aparecerían todos los científicos y todos los investigadores haciendo su propia investigación. Y oiga, créanme, tan interesante puede ser alcanzar a ver cómo realizar, qué sé yo, una casa, como se ha demostrado que las casas que estamos habitando, la mayoría de nosotros no son sanas para el cuerpo, para la vida biológica física. Entonces, y que estamos gastando un montón de dinero en mantenerlas calentitas o frías cuando resulta que hay construcciones con barro, con muchas otras, digamos, materias orgánicas que no solamente nos ahorran tener que gastar y consumir tanta energía eléctrica o lo que sea, algo que dé calor o algo que dé un poco de fresquito, ¿sí?, para poder sostener la vida. ¿Qué resulta? ¿Y cómo puede ser que además haya habido un científico o varios de ellos, ¿no?, que han estado investigando las ondas que expanden las torres de repetición 5G que están invadiendo nuestros hogares con los móviles, con las wifis, y resulta que entras en una casa hecha de barro y en automático eso desaparece, también en las casas de piedra. ¿Por qué? Porque tienen un grosor y porque están hechas de materia orgánica. Y resulta que esas emanaciones de esas antenas no perjudican a la gente que vive dentro de la casa, de esas casas concretamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Miren, les digo y lo vuelvo a repetir. Esto no es hay tanto oculto. Esto es tratar de encontrar otros que investigan de otro modo y hacer experiencia propia. Hace muchos años que empecé a trabajar con varillas y con péndulos para tratar de comprender la ciencia de la radiestesia, y en mi caso las varillas y yo somos, es una herramienta que uso con mucha facilidad y que a mí me funciona muy bien tanto para encontrar agua como cualquier otra de las cosas. Pero ¿qué he hecho? Investigar y comprobar por mí misma durante años que eso es real, que funciona, que yo lo puedo usar, como cualquier otra cosa. Entonces, todo lo que en mi caso yo les pueda compartir es camino para andar, camino para investigar. Se trata de que empecemos a entender quiénes somos de verdad y que empecemos a comprobar
cómo es que nos hemos viciado, por ejemplo, a comer en desmesura y a comer mal. Ya no hablo de dejar de comer, hablo de qué nos estamos nutriendo, cómo nos estamos nutriendo y qué es toda esa historia, cómo nos tiene atrapados, a todos. Que estamos ahí súper preocupados por 50 millones de cosas que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza real. Y que cuando esa mecánica que se ha, digamos, engendrado entre todos está ahí ahogándonos, tenemos las cosas más simples delante de las narices y no las estamos viendo porque simplemente estamos asustados, preocupados y ansiosos porque se nos está quitando, entre comillas, o se nos está diciendo que se nos puede quitar los juguetes con los que nos hemos acostumbrado a vivir cuando estos además nos están perjudicando. Del mismo modo que perjudica a cualquier animal que le den la comida todos los días. Porque ahora, en estos momentos, muchos que tienen caballos se están dando cuenta que no los pueden dejar ni siquiera en semilibertad porque desaprendieron qué hierbas les van bien y qué hierbas les van mal. Un burro puede comer cualquier cosa, un caballo no. Enferma. Pero su instinto le llevará a consumir alguna planta, alguna cosa que alcance dentro del perímetro donde está encerrado y ahí va a tener diarreas y probablemente a veces incluso se mueren. Porque no es su vida natural, no están llevando su vida, están comiendo pienso. Ese pienso les está impidiendo usar su inteligencia natural y además, con las generaciones que se van produciendo, una pérdida absoluta de conocimiento. Y hoy en día cualquiera que investigue va a saber que eso es así, para cualquier animal. ¿Qué se creen? ¿Que nosotros somos distintos? No, nos está pasando. Pero como nos hemos ido acumulando en zonas concretas, pensamos que no podemos hacer nada más. Nos da la sensación de que, bueno, pues sí, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo un territorio. Y ya he dicho en otros audios que eso no es un impedimento. Es un poco más complejo, pero no impedimento. Porque si tienes un lugar donde vivir, seguramente hay ventanas o balcones y ahí puedes empezar a iniciar a hacer pequeñas cositas. Esas pequeñas cositas te van a empezar a entrar distintos nutrientes. Esos nutrientes que con muy poca cantidad son más que suficientes. Pero primero tienes que experimentarlo, vivirlo, consumirlo, hacerlo y luego te vas a dar cuenta. Y va a dejar de ser palabras de otros o experimentos de otros para ser el tuyo propio. Y a partir de ahí, tu campo energético inteligente de todas las variedades que tenemos varias inteligencias, como ya he dicho, van a darte la amplitud necesaria para que se active tu científico y tu investigador y se amplíe tu campo experimental. Es la única forma que tienes tú, yo y cualquiera de nosotros para empezar a saber cómo es la cosa, más allá de que te hayan dicho que tú no puedes saberlo. En ese tú no puedes saberlo, tú te conformas y a partir de ahí te quedas ahí parado, con la ansiedad de que si en algún momento te dicen que no vas a tener acceso a eso, ¡ay! ¿Y qué hago? Vivir de verdad. No hay otra. Dejar de comer un poco, y sobre todo dejar de comer un poco quiere decir saber hacer las cosas de otra manera pero con conciencia. Porque si yo me pongo con la creencia de que no puedo comer porque no tengo, es una cosa. Pero si yo voy y digo, no, mira, voy a tomar de estas 4 o 5 comidas o ingestas que hago al día, me voy a dejar 1 o 2. Con el tiempo lo veré. Sí, voy a dejar 1 y vamos a ver qué pasa. O la voy a hacer más ligera y vamos a ver qué pasa. Y si empiezo, entre tanto, a meter la nariz a ver, oye, es verdad que hay gente que puede vivir sin comer y me voy integrando y voy ampliando mi campo de visión, voy a empezar a entender más. Entonces puede que no necesite dejar de comer, pero a lo mejor puedo dejar de comer como comía, empezar a tener mayor salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y si además, cuando salgo de paseo, en vez de no sé qué, me voy a ver si encuentro aguas naturales, en vez de comprarlas embotelladas, igual resulta que también tengo una experiencia superior al respecto de lo que es mi vida. Porque al final resulta que estamos invirtiendo nuestra vida en irnos ahogando.
Y luego, en sentirnos impedidos, incapaces. Aquellos que tengáis ganas, llevad esto a vuestra experiencia propia. Investigad. Perded, si me permitís, algo menos de tiempo en extraterrestres y todo lo demás, y empezad a ver cómo podéis hacer esto de aquí mucho mejor. Porque se trata de eso. Se trata de empezar a entender que nuestra independencia como seres humanos es directa y proporcional a nuestro estado interno, a qué sabemos de nosotros y a cómo lo practicamos. Y es muy interesante. Y luego, a partir de ahí, entre todos, y la investigación que cada uno pueda desarrollar, vamos a ir sumando. Yo he alcanzado ciertos conocimientos en práctica, y hablo de conocimientos porque los practico, y habrá otros que encontraréis otras cosas, y ahí vais a poder compartir, y ahí nos vamos sumando, y ahí, pues mira, yo vi esto, y el otro vio lo otro, y yo he comprobado esto, y a mí me ha pasado esto. Y ahí tenemos la ciencia global, el conocimiento que se realiza a base de todos los humanos que estamos hoy presentes en la Tierra. Hay muchas verdades, tantas como seres humanos hay. Pero esas, vamos a poner, verdades, se clarifican desde el individuo. No sirve de nada que yo te cuente todo esto si tú no puedes experimentarlo por ti mismo. Y eso lo repito hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque resulta que si no, no nos es útil. Al haber delegado ese conocimiento en manos de otros y haber tomado lo que nos dicen los demás para vivir nuestra vida, miren cómo estamos. Y si resulta que todo eso, con mejor o peores intenciones, es lo que nos está fastidiando la vida, y estamos buscando a ver cómo vamos a arreglar la economía cuando resulta que no necesitamos de ella para vivir. ¿Podemos vivir de otra forma? Bueno, esto es solamente un granito de arena para que empecemos a ampliar un poco más, ir un poco más allá. No hace falta volver, como me decían y me dicen algunos, a la edad de, no sé, lo que nos han explicado como la prehistoria, que dudo mucho de que eso haya ido así. Y lo dudo porque ha habido otras civilizaciones. Ha habido civilizaciones que nos han, vamos a ponerlo así, precedido. Ha habido civilizaciones que probablemente han funcionado, vamos, de una forma que ahora mismo ni nos imaginamos, ¿sí? Por tanto, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo funciona lo de las líneas de tiempo? Vamos a dejarlo en investigación, porque continuamos investigando, ¿sí? Pero vamos a entender que esto no es solo lo que vemos. Hay mucho más y además eso depende un poco de nosotros. Entonces es imprescindible que empecemos a plantearnos cosas como esta. ¿Cómo es posible que hoy en día sepamos tanto, creamos saber tanto de ovnis y extraterrestres, si vinieron o no sé qué, y no tengamos ni la más remota idea de que estamos cayendo enfermos como ratas de laboratorio? Perdón, porque estamos haciendo olvido de lo que es nuestra vida aquí, ahora. Y estamos creyendo que necesitamos tantas cosas, cuando eso es probablemente falso. Y como es falso, estamos falseando nuestra vida y además estamos rompiendo el equilibrio por allá por donde metemos la mano, los humanos. Sí, robando equilibrio a punta pala, haciéndolo en todas partes. Porque si el agua es elemental y es la única que realmente parece que es imprescindible, ¿por qué la estamos contaminando? Y le extraña a alguien que el agua decida, oye, yo me voy, desaparezco de la superficie por aquí, por allí. Y si estos oportunistas que están haciendo todo esto, que les aseguro no es por dinero, están aprovechando la decisión del agua para hacer ver que son ellos quienes lo hacen, y resulta que nos están vendiendo un cambio climático que es evidente, pero que a lo mejor no es debido a lo que ellos nos están contando, sino quizá a este tipo de
falta de investigación hacia nosotros mismos y nuestro estado real, interno. Porque si resulta que no nos importamos nada, porque no estamos atendiendo quiénes somos y qué es lo que realmente nos conduce a estar en un estado saludable, a lo mejor resulta que siempre aparece la gran conciencia cuando nos viene algo duro. Entonces ahí tenemos que parar por fuerza, no por voluntad, y ahí decimos, ay, puede ser que, ¿qué tal si nos ponemos ahora? Amados, hay tanto, y es tan sencillo a veces que esa sensación me sigue acompañando para comunicarme y exponeros cosas como esta. Cuídense mucho, gracias por estar aquí, poniendo paciencia. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.